Pues buenas noches a todos, un gusto verlos una vez más y qué bueno que tomamos un tiempo entre semana para oír la palabra, escuchar la palabra de Dios y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Creemos que el Espíritu Santo es el que nos va enseñando, así lo dice Primera de Juan, que Él es el que nos enseña. Y esta plática, esta clase, este tema que estamos por ver, es una oportunidad de conocer otro tipo, otra perspectiva dentro de lo que es en sí la Biblia. En lo personal, cuando este libro me ha tocado leerlo, me ha tocado leerlo en tiempos muy especiales de transición en lo personal. Y encuentro mucho consuelo en el libro, encuentro que me llena de valentía de verle a la cara a las adversidades o a los retos que se pudieran presentar, y eso para mí es algo importante, y yo quisiera que esto también lo tuvieran ustedes como algo que el Espíritu Santo les quiere dar a cada uno. El libro de Eclesiastés que estamos por comenzar a leer es lo que significa, viene también la misma palabra eclesia o iglesia o asamblea, pero el sentido es que es una persona, un predicador, un mensajero que tiene un grupo de personas que lo están escuchando. Él no está hablando solo, sino que está dirigiendo un mensaje a una asamblea, a un grupo de personas. Ahorita lo vamos a ir descubriendo. Y el título que le puse a este estudio es las transiciones de la vida. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también, pasamos por diferentes transiciones de la etapa de la vida. Desde que fuimos concebidos y en la medida que llegamos al mundo y las diferentes etapas de nuestro crecimiento biológico, pero además también las diferentes experiencias que han pasado en la vida son etapas de transición y nos van llevando paso a paso a las siguientes etapas. Y es algo que aparece aquí en el libro de Eclesiastés. Es un libro hasta cierto punto extraño, profundo, algunos dirán contradictorio a lo que usualmente leemos y oímos, pero es muy importante escucharlo porque es un ingrediente que te aterriza en la realidad, te hace pisar tierra, o sea, te quitas de andar ahí muy espiritualoide y te aterriza en las realidades de la vida. El autor se le considera a Salomón como el autor. Hay unos libros que se le adjudican a él. El libro de Proverbios es uno de ellos, el libro de los Cantares es otro, y el libro de Eclesiastés. El orden de estos libros, aunque en la Biblia aparece de una manera muy particular, aparece primero Proverbios, luego Eclesiastés y al final Cantares. Y yo lo veo como que primero sería Proverbios, porque pidió sabiduría cuando recién quedó como rey. Ahí está Proverbios. Luego pasó una etapa muy enamoradora, ¿sí? Y le escribe ahí a la Sulamita. Entonces yo hubiera puesto Cantares en segundo lugar. Y al final Eclesiastés, que viene siendo la conclusión de su caminar por la tierra, todas sus experiencias, se topa con la realidad de que no hay otra cosa más que Dios, tenía que volver a Dios. Se cree que Salomón se arrepintió al final, que llegó a una conclusión que dijo: la regué toda mi vida, la invertí mal y ahora estoy volviendo al Señor. Y llega a una conclusión. Sin embargo, yo respeto no soy escatólogo ni nada de eso, pero me parece interesante que Eclesiastés es como un libro que llega a la conclusión, pero quiere el autor explicar qué fue lo que intentó, cuáles fueron las etapas que él fue explorando hasta que llegó al final de cuentas a una conclusión y me dijo: no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, es por aquí. La palabra también significa, bueno, el nombre Kohelet, que es el nombre que se le adjudica, ahorita lo vamos a ver, ese nombre aparece en la Biblia cuando recién empieza el libro.
Y se refiere a una persona que dirige una asamblea, a un maestro, a un predicador. Más o menos en el año 1971, 973, 931, por ahí en ese año 900 siglo, por ahí, siglo 9, 10, por ahí, es cuando aparece Salomón y se le considera que por ahí se escribió el libro, aunque se tiene aquí hay varias controversias en cuanto a en qué año se escribió. No nos vamos a ir al infierno por eso, es que no se preocupen, ¿sí? La situación en que se escribe aquí Eclesiastés es que Salomón ya está en una etapa final, al menos la descripción que hace en el libro, cuando tú vas al último capítulo, es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de reconsiderar algunas cosas, es un tiempo de volver a Dios. Y aquí estamos empezando a entender el significado de la vida. Es un libro que te lleva a profundizar un poquito de tu propia vida. Tú estás vivo hoy y y yo sé que te lo has preguntado, ¿cuál es el significado de mi vida? Sí, el predicador en este caso busca descubrir su propia experiencia, por su propia experiencia, ¿qué es esto de la vida? Busca transmitirlo a sus escuchas, a los discípulos. Y hace unas preguntas importantes. ¿Habrá algún provecho después de tantas cosas que hacemos, al final de nuestros días? ¿Habrá algún provecho de lo que hemos hecho en la vida? La palabra provecho en hebreo es yitrón, que viene dando a entender, ¿hay alguna utilidad? Porque tú dices, no, sí, cómo no, tu utilidad, se van a acordar de ti unos 2, 3 años, tus libros van a durar 2, 3 décadas y de repente ya te vas y ya se acabó. Ya nadie se va a acordar de ti. Y la pregunta que hace es, ¿habrá un yitrón, habrá un provecho de todo esto que hacemos, el trabajo, levantarme temprano, ir a aguantar ahí el tráfico y llevar a los niños a la escuela y ir de compras al H-E-B, lo que tú quieras y mandes? De toda la suma de todo esto que estoy diciendo, ¿habrá algún provecho? Y como que si seguimos hablando de esto vas a decir, no, pues ya no voy a esa plática porque nomás me están traumando ahí. Pero es importante, es como un alto en la vida, es un alto en el camino para recapacitar y reorientar. La otra palabra que aparece aquí es vanidad. Desde que empieza el libro va a empezar con vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final termina con vanidad de vanidades, todo es vanidad. La primera vez que yo escuché esta palabra, fíjate, la escuché en Japón, cuando yo era estudiante, cuando fui a estudiar tecnología de alimentos, tenía unos 2 meses de haber llegado, estaba en Osaka, y me acuerdo que fui a un restaurante solo, y estaban sirviendo ahí unas comidas japonesas, y quería experimentar un poco las comidas y el ambiente japonés, y me senté entre los japoneses, y son muy especiales porque pues, eres extranjero, ¿no? Pero estaba un japonés a mi lado, y estábamos ahí, yo estaba comiendo y me hacía así, good, y trataba de hablar inglés él a su mejor manera, y volteé y se me queda viendo y me dice, vanity, vanity, all is vanity. Así me lo dijo en mi cara. Y yo nunca había oído esa frase. Pensé que era Shakespeare o alguna persona, un poeta que dijo eso. Como yo no leía la Biblia, pues no sabía ni qué era eso. Pero se me quedó muy grabado cuando me lo dijo. Y es todo lo que podía comunicarme porque no hablaba él inglés. Lo único que él se sabía en inglés era vanity, vanity, all is vanity. Y me fui con esa frase y hasta la fecha la traigo registrada. De esa frase, esa palabra que soltó, me la dijo en mi cara ahí. Y cuando uno lee Eclesiastés, empiezas a descubrir la palabra vanidad de una manera muy continua. Y en hebreo la palabra es Hebel. Hebel, pueden decir conmigo Hebel. Esa es la palabra, vanidad. Pero lo que significa esa palabra, más que vanidad, significa humo, viento, vacío, efímero, suma muchas cosas, es lo que significa esa palabra, que es como humo, tratar de atrapar al humo, tratar de atrapar el viento, y de repente lo agarras y se te escurre de las manos, es efímero. Esa es la palabra Hebel.
te da a entender que es algo transitorio, que no dura. Por eso se llaman las etapas transitorias de la vida. Que cada etapa es transitoria, la infancia, la juventud, las diferentes etapas cuando viste crecer a tus nietos y ya están grandes, etcétera. Todas son etapas que van pasando y las estás viendo, pero se van disipando como si fueran humo con el tiempo. Y aquí es donde lo que trata este libro de hacer es que tratemos de retener lo mejor posible y disfrutar el momento del que estamos viviendo, valorizarlo, capitalizarlo y prepararnos para la siguiente etapa. ¿Sí? La palabra sabiduría es kokma, que en hebreo, y también habla de ingenio, no necesariamente sabiduría de la que nosotros conocemos en Proverbios. El temor de Dios es el principio de sabiduría. Esta sabiduría, aunque no es diabólica, pero esta sabiduría es una sabiduría humana que en algún momento dado todos tenemos esta sabiduría humana. Tú tienes esa sabiduría humana. Es ingenio, es habilidad, son capacidades que Dios te ha dado y que tú puedes resolver ciertas situaciones de la vida con sabiduría. Eso es algo que viene de Dios, se lo da a todos, ¿sí? Y si a alguien le falta sabiduría, ahí Santiago 1:5 dice, pídala a Dios y se la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Salomón no encuentra la sabiduría en el placer, no lo encuentra en los logros, no lo encuentra en las cosas, no lo encuentra en experiencias. Está buscando sentido a las cosas, quiere un sentido a la vida, quiere buscar dirección y está en ese proceso. Y aquí es donde nosotros nos tendremos que hacer la pregunta, ¿cuál es nuestra actitud hacia estas cosas? ¿Cómo ves tú a los placeres? ¿Cómo ves tú a las cosas que tienes, a los logros que has tenido, tus diplomas, tus éxitos, tus viajes? ¿Cómo ves esas cosas? Sí, debemos de disfrutar lo que Dios nos concede con contentamiento. El apóstol Pablo lo dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero la palabra principal es, he hallado contentamiento cualquiera que sea mi situación. Pablo llegó a ese punto. Cuando uno lee los evangelios y lees las epístolas, ves cómo Eclesiastés cobra sentido y los que caminaron con Cristo llenos del Espíritu Santo encontraron ese punto que Salomón tanto lo quiso buscar, experimentando de todo, y al final de cuentas concluye que todo es vanidad y que lo único que vale es encontrarte con el Señor y caminar con Él. Al final Dios va a juzgar cómo administramos nuestra vida, dónde invertiste tu vida. Él es el que te lo va a calificar al final de cuentas. Y dos palabras que se manejan en este libro, una es tiempo y otra es muerte. Son los dos extremos. El inicio de nuestra concepción, que vinimos al mundo, el trayecto que recorrimos por la tierra y el punto final, la estación final, que viene siendo ya en sí la muerte. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y no es un libro de desesperanza, sino es un libro que te deja en la puerta de la eternidad. Te deja en la esperanza de que algo mayor, algo mejor, algo más poderoso está por llegar, está por venir. Así es que no es un predicador pesimista, ¿sí?, sino es una persona optimista que lo está intentando y está buscando, como Jacob con el ángel, no te suelto hasta que no me lo digas, hasta que no me lo aclares, hasta que no me bendigas. Esto es más o menos el plan, ¿sí? Y el predicador no se limita a vivir bajo el sol, es muy interesante, sino que él quiere vivir por encima del sol. No hay nada nuevo bajo el sol, dice ahí, lo vamos a leer. Pero al decir no hay nada nuevo bajo el sol, es que todo lo que sucede ya está, ya sucedió, se repite de una forma o de otra, pero es la misma cosa, como decimos, es la misma gata, pero nomás revolcada.
Pero él no se conforma con vivir bajo el sol que se repite lo mismo, sino que él aspira a estar por encima del sol. Es decir, realmente llegar al meollo del asunto, llegar a los pies de Cristo, llegar al encuentro con Dios. ¿Sí? Y aquí está llegando a la conclusión al final del libro. Les estoy dando nomás un resumen de lo que es la conclusión de que hay provecho. El único provecho es tener un temor reverente de Dios. La conclusión es esa para él, a cómo llegó este libro. La obediencia a los mandamientos de Dios es el punto final, la conclusión de todas sus experiencias, todas sus investigaciones, todas sus vivencias. La conclusión final es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Aunque en esta vida aparentemente la justicia no se cumple, hay mucha injusticia en la tierra, pero al final de cuentas, aunque no hubo para ti justicia en esta vida, al final de cuentas Dios hará justicia en su tiempo. Así es que tenemos esa esperanza, y también lo menciona. El libro nos lleva a puntos de que muchos de nosotros como cristianos a veces actuamos pasivamente, dejamos que las cosas así nomás fluyan, y como me decían a mí cuando yo decía tiene que haber algo más, porque yo estaba buscando a Dios, y me decían ni lo busques, ni te rompas la cabeza, no tiene caso, tú nomás vive, tranquilo, ahí la llevas. Pero la búsqueda, la desesperación de encontrar con el sentido de la vida, aquí está en este libro. Es como un provocador que te provoca buscar. ¿Sí? Algunas veces nos dejamos guiar por apariencias, y por eso Salomón se metió con placeres y con construcciones y edificios, y empezó a investigar esto y lo otro, y todo lo que eran las apariencias, lo externo, pero llegaba a un punto de que eso no le contestaba sus preguntas. ¿Sí? Y aquí es donde entramos nosotros para hacernos las preguntas. El apóstol Pablo le dice a los efesios que no sean niños fluctuantes, que se mueven de aquí para allá, y así es exactamente Salomón. Es como un niño fluctuante que andaba buscando aquí, andaba buscando allá, y andaba buscando, probando de todo, tratando de experimentar todo, para que no le contaran y él tuviera toda la suma de las experiencias de la vida, y tratar de decir: yo ya le entendía la vida, porque ya probé de todo. Y no, iba a ser como un niño fluctuante. Sí, el libro nos lleva a buscar realmente lo que tiene valor en la vida. Y finalmente, al darte cuenta cuando lees el libro de Eclesiastés cómo estuvo batallando por lograr esos objetivos, lo que está haciendo es apuntar arriba y decir: ¿sabes qué? Aquí no lo vas a hallar. Lo que estás buscando está allá arriba. Y Colosenses nos dice: busquen las cosas de arriba, puestos los ojos, dice Pablo, en Jesucristo, el autor, consumador de la fe, en Él. ¿Sí? No te distraigas. Sí hay cosas que van a aparecer en el camino, pero no son la respuesta final. Hay algo más importante en tu vida, y Dios tiene algo preparado maravilloso para ti y para mí. En este libro Jesús se revela, nos lleva a buscar el reino de Dios. Mateo capítulo 6, ahí en los versículos 33, 35, por ahí, está diciendo: ¿por qué te afanas tanto? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Mira los pajaritos, no se preocupan, no almacenan, y sin embargo Dios los sostiene. ¿Y por qué te preocupas por la ropa? Mira las flores, visten mejor que Salomón. O sea, le avienta la pedrada a Eclesiastés, ¿verdad? Salomón se vestía, probó ropas de seda y de muchas calidades y todo, y Jesús está diciendo: míralo, mira Eclesiastés, mira ya, date cuenta cómo él estuvo buscando y tratando de decir: aquí encontré mis deleites, y a la conclusión de él es que no llegó a nada,
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces nos lleva a ese punto de partida. Jesús advierte contra las riquezas de este mundo. Creo que algo que le estorbó a Salomón fue tantas riquezas que tuvo. Lo que tocaba se hacía oro. Lo que pedía se le concedía. Y eso tal vez no lo supo administrar. Se engolosinó, vamos a decirlo así, se engolosinó con tanta bendición. Y quisiéramos la bendición, pero el peligro está en cómo administramos la bendición. Porque la bendición se te puede revirar si no la sabes administrar, si no sabes qué hacer con ella. ¿Sí? Y la conclusión es una reverencia a Dios y obedecerlo. Aquí también aparece algo del Espíritu Santo donde nos dice que no todos los sueños son de Dios. Aquí lo menciona Salomón también. Y que debemos nada más de cuidar nuestros corazones. Vamos a entrarle al libro, capítulo 1. Y yo voy a estar leyendo, perdón Adriana, ¿me permites la Biblia, por favor? Porque yo prefiero la Biblia de papel y tinta. Y voy a pedirles que traigan sus Biblias cuando venimos aquí. Y aquí la forma en que lo vamos a estar viendo va a ser nomás leyendo verso por verso. Nos detenemos en algunos si son relevantes así para escudriñarlos y luego nos seguimos avanzando. Pero aquí empieza versículo 1 y dice lo siguiente, dice, palabras del predicador, del Cojolet, así se le conoce, hijo de David, rey en Jerusalén. Pues se considera Salomón hijo de David y rey de Jerusalén. Hubo otros del linaje de David y también reyes, pero se considera que este es el tema, este es el libro de alguien. Y tiene mucho sentido cuando lo ensamblas con todo lo que él hizo. Sí, un hombre que tenía una sabiduría tremenda, un hombre que tenía una gracia tremenda, un hombre sabio, un hombre riquísimo, un hombre carnal y un hombre que al final de sus días llega a la conclusión de que la vida es más que todo lo que él experimentó. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la conclusión. Así es que la primera transición de la vida en sí yo podría llamarla como un despertar. Ese es tu primer momento en que te despiertas, te das cuenta que estás vivo. Es un despertar en el camino. De repente te detienes y te das cuenta, hoy le decía a los alumnos, estás viviendo en un planeta chiquito que está girando y el planeta está dentro de una galaxia y estamos a unos miles de kilómetros del Sol, tarda 8 minutos en llegar el primer rayo de una explosión solar hasta la Tierra y estamos en una galaxia que está aquí, se le conoce después como la Vía Láctea y luego de ahí estás en el universo. O sea, no te das cuenta porque tú estás en tu día con día, enredado en tus asuntos, en tus rutinas, pero no te das cuenta que estás metido en algo increíble, maravilloso. Y eso es como un despertar, cuando te detienes y te das cuenta. Sí, como dice el salmista, despierto y aún estás conmigo. Ese es el sentir. Entonces aquí la palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Versículo 2 comienza con la frase célebre, vanidad de vanidades, humo de humo, efímero de efímero. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es humo. Tú vas a Santiago, al libro de Santiago, en el capítulo 5, capítulo 4 también, dice que es como neblina, somos como neblina, que se disipa al atardecer. O sea, la neblina es muy consistente en la mañana,
es muy densa, la puedes hasta tocar y sentir y ver, pero a la medida que va pasando el día y va saliendo el sol, la neblina se va disipando hasta que finalmente desaparece la neblina. Bueno, eso es más o menos el comparativo con nosotros. Y es lo que está diciendo. Cuando decimos vanidad de vanidad, estamos diciendo hebel de hebel, humo de humo, vacío de vacío, efímero de efímero. Todo es así, es la realidad. Es la conclusión con la que empieza aquí Salomón. Versículo 3, empieza a hacer una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, cuando uno lee esto, dice, pues ¿para qué trabajo? ¿Verdad? Luego los muy inteligentes, pues ¿para qué trabajo? Pero él está llegando a la conclusión y está poniéndole un freno a todos los otros, a los cristianos que estamos demasiado a veces afanados, que le damos de tanta importancia, donde ponemos en el altar nuestra comunión con Dios, ponemos en el altar nuestra comunión familiar, nuestra esposa, nuestros hijos. No nos damos el tiempo de sentarnos a vernos a los ojos y platicar despacito, porque no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, rapidito. ¿Y vas detrás de qué? ¿Quién sabe? Yo voy detrás del humo, detrás del viento. Por eso, pero ¿eso qué te deja a ti? Y aquí está haciendo esa pregunta. Versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y cuando hablamos de generación va y generación viene, está hablando de que, fíjate, nomás analiza la historia de las generaciones pasadas, las de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Todas esas generaciones ya no están. Van y vienen. Y tú eres una de ellas. Y aquí está haciendo una observación, está diciendo, las generaciones se van, una viene, otra se va, y tú eres parte de una de ellas. Pero si te das cuenta, los montes ahí siguen, van a seguir, tú te vas, pero ahí siguen los montes, sigue el cerro, la silla, va a seguir por ahí. ¿Sí me explico? Y está poniéndole un freno al afán, le está poniendo un freno a aquellas cosas que son sumamente importantes para nosotros, cuando realmente llegan a ser humo, neblina. ¿Sí? Versículo 5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. O sea, la generación nuestra ni siquiera nos damos cuenta que sale el sol y cae el sol. Ya se fue el sol, ya ahorita es de noche, pero ¿lo vimos salir? ¿Lo logramos detectar o lo dimos por hecho de que así es y yo camino y se acabó? No le dimos como asombrarnos, por lo menos, de aquello que sucede en tu vida diaria. Y entonces aquí Salomón está llegando a una conclusión. Este es un hombre que está haciendo un resumen de todas las cosas que él hizo. Es un resumen, casi está llegando a la conclusión de algo y está hablándolo. Este es su resumen. Suena pesimista, claro está. Uno lo lee y dice, híjole, este cuate está pasando por un bache de la depresión, ¿verdad? Pero no, está haciendo una evaluación de lo que le pasó a él en la vida. Versículo 6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Qué está diciendo aquí? Pues lo mismo, lo que hemos estado diciendo, que es una situación donde nada más está, el mundo sigue como si nada. Cuando uno va a un funeral y dejas ahí a la persona y ya se despiden todos y regresas, sales del cementerio y la vida sigue igual, no se detiene. Es la realidad. Y este es el tema que nos
nos está moviendo. Yo siento que el Espíritu Santo, cuando nos habla con estas palabras, nos está haciendo decir: hey, despierten a una realidad más grande, más poderosa. Versículo 7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron. Ahí vuelven para correr de nuevo. O sea, los ríos van al mar y no lo llenan. Y luego se forman las nubes por el sol, y luego se vienen las nubes y caen por acá los chubascos, y luego regresar a los ríos y de los ríos al mar. Y es como un círculo, es un ciclo que está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y nosotros como que no nos damos cuenta que todo tiene un dominio de parte de Dios, que Dios está en control de muchas cosas, que está viéndonos y está ahí poniendo tantas cosas y no nos damos cuenta. Pensamos que es nada más ese círculo, pero hay algo más, hay un Dios interesado en nosotros. Versículo 8, empieza aquí a decir: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. Qué increíble. Cada modelo de carro que sale de Kia, o de Toyota, o de Chevrolet, cada modelo es diferente al modelo anterior. Le cambian cualquier cosita y ya vale mucho más. Y tú ves, y tus ojos nunca se satisfacen. Queremos ver un poco más. Un poco más. Y esa es la manera en que es insaciable el deseo de estar viendo, el deseo de estar oyendo. Dice ahí en Hechos 17 que los atenienses no hacían otra cosa más que buscar quienes les dijeran cosas nuevas, porque sus oídos no se satisfacían, querían saber más. Y entonces cuando se acercó Pablo a predicar el evangelio, que pues ¿qué tiene este palabrero? Nos está hablando de otros dioses, vamos a escucharlo porque esto es algo novedoso. Era insaciable de oír. Y esta es la parte también de áreas de nuestro ser que nunca se van a satisfacer completamente, siempre querremos más. No llegamos al punto de la saciedad, sino queremos más y más y más. Versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Tú dirás, bueno, pues sí, mira, la computadora es algo nuevo, eso no había antes. Esa es una novedad debajo del sol. Sí, pero tú traías una computadora entre tus dos hombros, tu cabecita loca. Más que una computadora es tu cerebro. No es nuevo. La computadora es solamente una repetición de lo que ya existía. Es una imitación. Esto es una imitación de lo que siempre ha estado entre nosotros, nomás que lo hemos tecnificado. Y el predicador, aquí Salomón, está diciendo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto está hecho de alguna forma de que si tú le escudriñas un poquito, te vas a dar cuenta que hay algo ahí. Y bueno, seguimos leyendo, ya vamos terminando. Hay algo, versículo 10, hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos y nos han precedido. Hay muchas cosas. Cuando hablamos de la bomba nuclear, decimos, eso es lo de nuestra era, pero ya el átomo existía antes. El átomo ya existía. De hecho, los isótopos que hacen la bomba atómica ya existían. Entonces, investigando, te empiezas a dar cuenta que ¿a dónde me llevas? O sea, ¿qué me estás diciendo con todo esto? Ojalá duermas esta noche. Versículo 11 dice, no hay memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Si hay algo aquí, la palabra que yo tengo ahí es, el olvido es inevitable. No hay memoria. Las cosas que hacemos aquí, van a pasar los años, las décadas,
tal vez los siglos, y la memoria, el olvido, se va a encargar de, aquí no pasó nada. Y estamos llegando a un punto donde Salomón dice aquí, versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Empieza a poner su posición. A mí me tocó tener estas cosas, a mí me tocó todo esto, y de mi corazón yo me puse a inquirir y a buscar con sabiduría todo, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Se propuso investigar. Se cree que era un investigador, que tenía un jardín botánico, que tenía un zoológico, que tenía una biblioteca, que era un hombre culto que buscaba, ¿sí? Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios nos dejó ciertas tareas aquí en la tierra para ocuparnos en ellas. A Adán le dio la función de arar la tierra, de labrarla. Lo puso a trabajar, lo ocupó. Si estuviera Salomón ahí, le diría, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Adán. Vas a estar ahí arando la tierra, pero no vas a llegar a nada. Pero no era así. Dios tenía un propósito para tenerlo ocupado. Y algo que tenemos que entender es que si no estamos ocupados, corremos el riesgo de caer en vicios. Porque la realidad es que la ociosidad es madre de todos los vicios. Y Dios nos da un entretenimiento, una ocupación para que no pierdas el camino. Y mientras estás en la tierra, Dios te está hablando. Y si tú quieres, puedes acercarte con Él y aprender más de Él. Aquí el rey Salomón lo está diciendo. Versículo 14, miré todas las obras que se hacían debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que estaba viendo, las obras, los grandes edificios, palacios, todo, lo veía con otros ojos. Ya no era aquello que decía, wow, mira qué padre está esto, sino lo veía con los ojos de la eternidad y decía, esto no va a durar mucho. Él veía desde otra perspectiva las cosas que nosotros tenemos por sublimes y muy importantes. Jesús les decía a sus discípulos, ¿ven estas piedras preciosas? Ellos estaban maravillados del templo. Y Jesús les dice, no muchachos, no pongan sus ojos, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto es vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. Sí está muy bonito ahorita, pero al final de cuentas es vanidad de vanidades. Ustedes tienen que empezar a poner sus ojos en lo eterno. Dice aquí también, versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Así es que finalmente aquí Salomón llega a esta conclusión, que así las cosas como están, como dicen los machetes oaxaqueños, no sé si sepas ese chiste de los machetes oaxaqueños, hay unos machetes oaxaqueños que dice ahí, ¿por qué tanto brinco si estando el terreno tan plano? La leyenda está en el machete. Quiere decir que cuando le dan un machetazo a alguien, el otro empieza a brincar y le está diciendo, ¿para qué brincas tanto si el terreno está tan planito? Es un sarcasmo, es una burla, es un chascarrillo que se avientan los machetes oaxaqueños. Y aquí es lo mismo, está diciendo, ¿de qué tanto? Si al final de cuentas todo va a quedar igual. Versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencias. Se sentiría así como que, ahora sí que el pavo real, ¿no? Tengo toda la sabiduría, sé más que todos, ya la hice, jajaja, y al final de cuentas se va a dar cuenta de algo. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. O sea, este Salomón
se metió con los locos, se metió con los borrachos, se metió con los que estaban en desorden. Quería entender por qué son así, por qué se ríen, de qué se ríen. Él quería meterse al conocimiento de las experiencias que él en lo personal podía verlas desde fuera, pero se metía como un investigador. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se emborrachan? ¿Por qué las orgías? ¿Qué ganas con eso? O sea, ¿qué está ahí? Quiero encontrar lo que ustedes están diciendo que es importante. ¿Qué es eso que es importante para ustedes? Y veía, y la conclusión final era Hebel. Era Hebel. Era vanidad. Finalmente, versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Terminamos aquí el capítulo 1, pero lo que está diciendo es, esta sabiduría de la que está hablando no es la del temor de Dios, es la sabiduría humana que utilizas para investigar y conocer y tratar de más y más y más. El hombre ahorita lanza cohetes al espacio, acaban de llegar la cuarta potencia mundial, los de la India, ya llegó su nave a la luna y ya es el cuarto que llegó a la luna y ahí van todos apuntando para el cosmos y por un lado sí, pero por otro lado es Hebel. A mí me fascina la astronomía y los logros tecnológicos de las naves espaciales y la comunicación y lo que tú quieras y mandes, pero al final de cuentas tengo que verlo también con esa mirada que Salomón está diciendo. Míralo de una manera diferente, míralo como debes de mirarlo. Todo es vanidad y tienes que entender que al final del camino hay una eternidad que te está esperando. Administra bien tu vida. Administra bien tu vida. Vamos a orar. Espero que vengan el próximo miércoles. Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias. Gracias por tus misericordias derramadas en la cruz y que has venido a abrirnos una puerta celestial a las cosas eternas, Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Esta es la conclusión, que te conozcamos mientras caminamos aquí en la tierra y que no nos dejemos engañar por tantas cosas, que no perdamos el enfoque de lo que es eterno, que veamos las cosas, te demos gracias por ellas, pero que sigamos avanzando, que disfrutemos lo que nos concedes con un corazón agradecido y que tengamos contentamiento. No conformismo, Señor, sino agradecimiento, contentamiento con lo que tú nos concedes aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias que has venido con un martillo, tu palabra poderosa, a derribar ídolos que teníamos en nuestras mentes y en nuestros corazones a través de este libro de Eclesiastés. Y estás estableciendo lo más importante, conocerte a ti, oh Dios, administrar la vida conforme a tus mandamientos y poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo, hoy es el día que tú le digas en esta pequeña oración, pero de corazón, dile esto: Señor Jesús, perdóname, lávame con tu sangre y borra todos mis pecados, Señor. Y creo de corazón que tú resucitaste de los muertos y que vives. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti. Guíame a lo largo de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios los bendiga.
Nos vemos Dios primero este próximo domingo. Nos vemos Dios primero. Cuídense mucho.